Bueno, buenos días a todos y a todas. Hay gente, vos le vas dando admisión, ¿no, Lila? Ahí me aparece alguna solicitud. Los que están en la sala de espera, no te preocupes. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, hola a todos. Ahí están entrando. Bueno, buenos días. Bueno, espero que hayan arrancado muy bien la semana. Eh, Vamos a dar, si les parece, un par de minutitos, 1 o 2 minutos, no mucho más, pero aunque sea un par de minutos para ver si se suma más gente. Hago lo mismo que lo mismo que les pregunto siempre en cada charla. Cuéntenme por chat, que es la forma de comunicación que tenemos, ¿dónde están? A ver, ¿desde qué lugar del mundo están recibiendo esto? Tal vez están a 2 cuadras de mi casa, o tal vez están a 20.000 kilómetros. El otro día tuve una participante que estaba en Budapest, por ejemplo. A ver, cuéntenme desde qué lugar del mundo se están conectando. De curioso, nada más, pero para saber hacia dónde estamos llegando. A ver, alguien que se anime a... Aquí desde Cava, bueno, estamos cerquita. Cava, por si hay alguien que esté fuera, que no sea de Argentina, es ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, básicamente Buenos Aires. Cava, también. Buenos Aires capital, quiero decir, luego está la provincia de Buenos Aires. A ver, alguien más. Irene Tusa en Cava, Estefanía en Cava. Porque yo digo buenos días y tal vez hay alguien que ya terminó de almorzar en algún lugar del mundo. Colombia, bueno, Colombia, uy, es temprano en Colombia, Juliana. Colombia deben ser no menos de 3 horas más temprano que aquí. O sea que si no me fallan los cálculos deben ser como las 7 de la mañana o 8. 8, 2 horas de diferencia. Bueno, bien por madrugar, Juliana. Muy bien. Bueno, a ver, alguien más y ahora en un minuto ya empezamos con lo que estamos. Bueno, mientras les voy contando, la forma de comunicación, ahora vamos a compartir una pantalla, la forma de comunicación que tenemos es a través del chat. Yo lo voy a estar leyendo, lo voy a tener todo el tiempo ahí abierto, es decir, voy a tener la presentación, pero siempre me dejo abierto la ventanita del chat para poder interactuar. Además no somos tantos hoy, temprano hasta ahora, así que pregunten o comenten, digo, por ahí a veces uno no quiere hacer una pregunta, pero por ahí una reflexión o algo, háganlo sin problema, yo lo voy a estar leyendo y si puedo en el momento en que entra la pregunta la respondo, si no, completo la idea o completo una frase y luego voy respondiendo. Pero vamos a contestar todas las inquietudes que vayan surgiendo, ¿sí? Obviamente esto es monólogo desde lo verbal porque me toca hablar a mí, solo soy el único que puede hablar, pero la idea es que sea un poco diálogo también, que podamos interactuar, ¿sí? Con, con los participantes. A los últimos 10 minutos dejaré, sí, eso, dejaré un ratito para nada, debatir o que puedan compartir ideas o que podamos conversar un poco antes de cerrar la presentación de hoy. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces 2 de Cava y una persona de Colombia. Bueno, sí, seguramente se irá sumando gente pronto. Así que nada, ahora sí, ya les doy la bienvenida oficialmente. Me presento muy rápido, soy Ezequiel Blupstein, soy docente de la facultad de la UP, la Facultad de Diseño de la UP, hace unos 10 años más o menos, un poco menos, hace 20 que me dedico a la docencia. Soy diseñador, originalmente diseñador gráfico, recibido en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, por los 90, y fotógrafo, devenido también en fotógrafo, bueno, me dedico muchísimo a la fotografía también, no tanto comercial, más desde el punto de vista autoral, y dar clases, como les dije recién, hace
20 años me dedico a la docencia, muchos años en Madrid, luego ya desde hace 10 años trabajando acá en Buenos Aires. Es una de mis pasiones, grandes pasiones. Entiendo que además es una pasión de muchos de los que seguramente estamos acá conectados a esta hora. Así que la idea es básicamente hablar de fotografía, es decir, es a lo que vinimos, es para lo que nos levantamos prontito en Colombia y aquí en Buenos Aires también, para poder charlar de fotografía, poder analizar imágenes y reflexionar sobre cuestiones que nos interesan y que posiblemente nos ayuden a mejorar o por lo menos a ver de otra manera cuestiones vinculadas a la disciplina. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. No sé si alguien quiere, antes de arrancar, si alguien quiere... Ahí está. Lila, ¿me confirmás solo que se está viendo la pantalla para quedarme tranquilo? Perfectamente. Bueno, esperen, voy a achicar esto y voy a abrirme el chat. Denme un segundito nada más para poder tener el chat a la vista. Ahí está, por si aparece algún mensaje. Ahí tengo las dos cosas, perfecto. Bueno, si no hay preguntas, les propongo arrancar entonces, así nos da tiempo a desarrollar toda la presentación. Insisto con esto, la idea es que puedan interactuar, que puedan escribir preguntas, dudas o cosas que se les vengan a la cabeza, y que las podamos compartir entre todos, ¿sí? Para hacerlo más dinámica, para hacer más dinámica la clase o la charla, ¿sí? Bueno, el título de la presentación es ¿cómo recorremos una imagen? ¿No? Es decir, la idea es hablar un poco de ciertos mecanismos de lectura o ciertos mecanismos de percepción, si se quiere, que podemos tener en relación a una imagen fotográfica. El viernes, no sé si por ahí alguien estuvo, no importa, o sea, son dos charlas totalmente independientes, pero por si alguien estuvo, el viernes estuvimos charlando, el viernes a la tarde estuvimos charlando sobre la organización, la estructura de las imágenes, que esto también está bueno que lo sepan, porque como ya me imagino que habrán leído, las clases están todas grabadas, todas, de todas del ciclo de las 2 semanas. Ahora, en todo caso, Lila, después, si podés, por ahí les compartís, no sé si ya lo hiciste, ahí está, las grabaciones, perfecto, no dije nada, las grabaciones, ahí está más arriba, a partir del 24 de junio, con lo cual también está bueno que lo sepan, porque por ahí pueden buscar también alguna charla que no pudieron conectarse o no sabían que estaba, y la pueden ver también, ¿sí? Por eso también está bueno que sepan esto. El viernes les decía, estuvimos hablando sobre la cuestión más de cómo se organiza, cómo podemos acceder a las clases grabadas, Estefanía. Ahí está más arriba, fíjate en el chat, más arriba, ahí Lila les dio la bienvenida, y ahí puso el link, y ahí está la fecha, están todos los datos. Fíjense que ahí lo pueden ver. A partir de fines de junio están las grabaciones disponibles. Ahí está, ahí te lo envío de vuelta. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar tiene que ver con esto, ¿no? De cómo percibimos. En definitiva, a ver, de lo que estamos hablando es de percepción, ¿no? O sea, ver fotos, ver el mundo, en realidad, es percepción, es percibir el mundo de una manera, y de la misma manera que hay mecanismos para percibir el mundo, ¿no? Por ejemplo, las teorías de la Gestalt, ¿no? O sea, esto es, se los escribo acá por si no lo conocen. Gestalt, ahí está, ahí se los escribí. La teoría de la Gestalt, ¿no? De la psicología de la Gestalt, que explica cómo percibimos el mundo, cómo nos relacionamos visualmente con nuestro entorno, etcétera, etcétera. Sí, de la misma manera que existen estas teorías acerca de la percepción del mundo, existen, por supuesto, teorización acerca de cómo vemos o de cómo recorremos una imagen fotográfica. En definitiva, no es tan distinto ver el mundo, como yo ahora lo estoy mirando por una ventana, ver el mundo por esta ventana no es en definitiva tan diferente a ver el mundo a través de una foto. Por supuesto, la foto es un recorte, etcétera, etcétera, pero en definitiva la percepción que yo voy a tener de la imagen tendrá cierto vínculo con la forma en que yo percibo. Y en esto entra una frase que a mí me gusta mucho, que la puse al principio para que nos sirva un poco de
de paraguas conceptual o de una especie de telón de fondo de todo lo que vamos a seguir charlando hoy. Esa es una frase, ahí la vemos, que dice así, es de Mabel López, que es una escritora, una autora argentina, de un libro que se llama Lectura de la imagen fotográfica, y la frase de Mabel dice, la lectura de una fotografía involucra competencias de diversa índole simultáneamente. 2 puntos. El ver, un acto psicofísico, el saber, una actividad intelectual, y el hacer, la construcción de una interpretación. Es decir, si se fijan, en definitiva, si en lugar de hablar de la lectura de una fotografía, hablásemos de la lectura del mundo, o de una escena que pueda estar sucediendo delante nuestro, estaríamos hablando más o menos de lo mismo. Estamos hablando, o sea, yo salgo a la calle y tengo que ver, tengo que, digamos, aplicar una actividad intelectual para saber qué es lo que estoy viendo, y tengo que construir una interpretación de eso que estoy viendo. Esto es un poco a lo que me refería, digamos, los mecanismos perceptivos del mundo no son muy diferentes a los mecanismos perceptivos de una imagen fotográfica, ¿sí? Con otros códigos, si se quiere, en algunos puntos, pero no tan diferentes. Esta frase a mí me parece que es muy potente porque, en definitiva, lo que hace es darle un poco más de cuerpo a la idea de ver una foto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto del cuerpo? Me refiero a que muchas veces vemos una imagen y nos quedamos, o creemos a veces, que nos estamos quedando solamente con la cuestión visual de la imagen, ¿no? Con el acto de ver, ¿no? Como la veo, me parece linda, fea, o lo que sea, y con eso me quedo, ¿no? Y lo que plantea Mabel López a lo largo del libro, digamos, un poco como la base de su reflexión es, bueno, no es solamente ver una imagen, el acto, digamos, de leer una foto. Es decir, leer una foto implica verla, por supuesto, el acto, perdón, psicofísico, como dice ella, pero también implica esta actividad intelectual. Yo tengo que saber también un poco qué es lo que estoy viendo, tengo que poder reconocer ciertos elementos. Ella habla de competencias, tengo que tener competencias icónicas, tengo que tener competencias precisamente intelectuales para poder interpretar una imagen o una escena, etc. Y después hay una parte que para mí es de las más interesantes, que es la parte activa. Si yo como espectador tengo que hacer algo con lo que estoy viendo, con lo que con lo que sé de esa imagen. Y lo que tengo que hacer, que es lo que plantea Mabel López, es construir una interpretación. O sea, nosotros como espectadores, espectadoras, no somos pasivos, no nos quedamos solo en el hecho pasivo de ver la imagen y decir, ah, ok, sí, eso es una puerta. No, además la tengo que interpretar, es decir, nos interpela de alguna manera y nos obliga a darle una interpretación a aquello que estamos viendo. Ah, es una puerta estilo no sé qué, o es una puerta típica de la ciudad de Buenos Aires, o es una puerta, o sea, tengo que darle un contexto a esa puerta, y eso es un proceso, una construcción que yo tengo que hacer mentalmente, ¿sí? Entonces, nada, tengamos esto como telón de fondo, ¿sí? Vemos imágenes, vamos a ver un montón de imágenes ahora, enseguida avanzo, y las vamos a ver, las vamos a entender desde el intelectual y las vamos a interpretar, ¿sí? Desde el hacer, desde la construcción de esa interpretación, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Si hay alguna pregunta, vayan haciéndola y no hay problema, y la vamos intercalando con mi explicación, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por analizar un poco los recorridos de lectura. Hay como una especie de mantra muy repetido en la fotografía, que es: la fotografía se leen de arriba, abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Es como una especie de coletilla, ¿no? Que siempre funciona. O sea, yo empiezo empiezo arriba a la izquierda, y de ahí voy leyendo la imagen cual si fuera una página de texto. No es cerrado, está claro, no, nadie puede decir que fuera errada esa interpretación, porque en definitiva la forma que tenemos de leer una imagen a priori va a estar relacionada directamente con la forma que tenemos de leer una página de texto. Si yo agarro cualquier texto y lo quiero empezar a leer, o sea, voy a arrancar en un orden, voy a arrancar en una secuencia que me va a llevar culturalmente, por supuesto, esto es un devenir cultural, es decir, si vamos a, no sé, nos vamos a Israel,
posiblemente van a empezar de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y va a depender un poco del lenguaje con el cual hemos crecido, más que del lenguaje, con la forma de escritura con la cual hemos crecido, y que es la que nos va a condicionar. En este caso, occidentalmente, o por lo menos de este lado del mundo, empezamos a leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, esto es lo que vamos a buscar. Lo que vamos a ver es que hay en la interpretación de una imagen, lo mismo que en la interpretación de una escena, insisto, de una escena real, no fotográfica, entran en juego otros factores, y vamos a analizar un poco esto. Vamos a ver qué factores o cómo hay determinados elementos que guían la lectura o el recorrido que podemos hacer de la imagen, ¿sí? Está claro que cuando hay caminos, seguimos el camino. Me parece una frase sacada de otro lado. Perdón, acá abajo, para los que están por primera vez en una charla mía, les comento, acá abajo aparece el nombre del autor o autora de la imagen, Joel Sternfeld en este caso, un fotógrafo americano. Donde no hay es porque es una foto anónima, o yo no conozco el origen, o la saqué a veces por ahí en algún ejemplo de internet, pero no estaba la referencia de autoría, y omito, obviamente, porque si no lo sé, no lo pongo. Pero intento siempre que esté el nombre del autor o la autora de la imagen, ¿sí? Esto también es una invitación a googlear, es decir, este trabajo, por ejemplo, que es una imagen suelta, esta foto que estamos viendo, es parte de un proyecto más grande que se llama The High Line, que es un proyecto que él hizo en torno justamente a la antigua High Line, ahora es un parque en Manhattan que recorre toda la isla, una antigua vía de tren, y es toda una investigación que él hizo durante un montón de años. Lo digo, yo busco Joel Sternfeld, me voy a encontrar con esta imagen y le voy a poder dar un contexto a esta imagen. Las invito, háganlo, googleen, busquen información, ¿sí? Porque de cada autor y de cada autora vamos seguramente a descubrir más cosas. Bien, volviendo entonces a la presentación, si hay caminos en una imagen, la tendencia natural no es ir de arriba abajo, de izquierda a derecha, la tendencia natural es seguir el camino. O sea, yo estoy, además es una cámara subjetiva, yo estoy en ese tren, supongamos que ni siquiera existía ese tren, porque la realidad es que él estaba parado ahí, no había tren, ya cuando él hizo el proyecto, pero inconscientemente me pongo a recorrer ese camino. O sea, es como una interpretación natural, o sea, yo sigo el recorrido, o sea, lo más probable es que yo arranque aquí y vaya siguiendo para acá, puedo volver por el camino, en un sentido o en otro es lo que voy a terminar haciendo, ¿sí? Salvo que haya un elemento en otro lado de la imagen que llame mi atención de forma puntual, lo más probable es que mi lectura de la imagen acompañe ese camino. Otro ejemplo exactamente igual. Sigo el recorrido, voy por esta ruta, y voy y hago la curva y sigo, ¿no? O sea, es como, no sé si acá arriba a la izquierda hay algo importante. En este caso, no hay nada que me llame la atención por encima del recorrido natural que tendría esta imagen, que es el de seguir el camino. Y entonces, tengámoslo en cuenta, obviamente, porque a la hora de armar una imagen, sabemos que el espectador va a hacer ese recorrido, por lo menos a priori, ¿sí? ¿Cuántos somos? 14, se van sumando gente. Bueno, hola, buenos días y bienvenidos a quienes se fueron sumando en estos últimos minutos. Sí. Espero que disfruten de la charla. Bueno, avanzamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta imagen? Es muy similar a la de Juan. Ah, Juan, estuviste el otro día, no me suena tu nombre. Bueno, buenos días. ¿Qué pasa con esta imagen? Es bastante parecida a la anterior, es decir, vamos a subir la escalera. Es decir, es cierto que acá arriba hay un cielo que llama la atención, que además es una imagen muy interesante porque juega con el doble, digamos, estos dos ángulos, ¿no? De la claridad del cielo, la oscuridad de esta arquitectura, ¿no? O sea, juega con eso, que le da un poco como de simetría a la imagen también, pero la realidad es que de forma natural empezamos en el cartelito y subimos por esta escalera, porque además es mucho más fácil partir de una superficie sólida y subir. Esto que uno haría es lo mismo que hacemos cuando estamos llevándonos a través de la imagen, que empezar aquí arriba a la derecha y empezar a bajar. Yo creo que todos, absolutamente todos, subimos la escalera con la mirada, ¿no? O sea, empezamos acá y fuimos hacia arriba a ver qué era lo que estaba pasando acá. Y casi me atrevería a decir que después de acá recién vimos el cielo. O
sea, es muy probable que hayamos hecho un recorrido similar. Funciona igual que un camino, es algo recorrible. Y si es recorrible, posiblemente lo recorramos también con nuestra mirada, ¿sí? Igualmente les voy a pedir a todos que bajen de donde hayan subido, porque no sé si se percataron, acá abajo hay un cartel que dice que esto es solo salida y que está prohibido subir por la escalera. No sé si lo llegan a ver ahí, dice prohibido subir. Así que todos los que bajaron ahora me hacen el favor de, todos los que subieron me hacen el favor de bajar, den la vuelta y suban por donde corresponde. Bueno, sigamos con nuestros ejemplos de recorrido de imagen. A ver. Lo mismo que en los caminos, si hay personas caminando para un lado, los acompañamos. Es decir, lo natural es que hagamos este recorrido, ¿no? ¿Ven mi mouse? ¿No? ¿Mi mouse? ¿Lo están viendo? Díganme, Lila, solamente con porque yo estoy mostrando muchas cosas con el mouse de arriba a abajo, o sea, haciendo recorrido, solo para quedarme tranquilo. Sí, perfecto, se ve, perfecto, listo, listo. Más que nada para saber que están viendo lo que les estoy marcando. Bueno, este recorrido, ¿no? Es decir, yo arranco de izquierda a derecha porque tengo una dirección muy marcada. O sea, esta dirección que tengo en el caminar de estos personajes es lo que me lleva. Después empiezo a percibir otros elementos. Tal vez vi la cruz al principio y luego bajé hasta estos niños, a estas personas y las fui acompañando con la mirada, pero sí es lo más probable es que este aro de básquet aparezca después que estos niños. Primero porque, en este caso, el reconocimiento de la figura humana, eso también es algo que tiene mucho peso. Como seres humanos reconocemos seres humanos, reconocemos pares. Eso es también algo muy estudiado. Y segundo, porque el movimiento, no movimiento, porque la fotografía no es movimiento, la fotografía es estática, pero la sugerencia del movimiento nos invita a ir en esta dirección, ¿sí? Y lo más probable es que de forma instintiva hayamos hecho esa mirada de la foto, ¿sí? Esta sí tiene autor, Pablo Ortiz Monasterio, mexicano, no sé si hay algún mexicano o mexicana hoy en la sala. Este es un trabajo que él hizo en Siberia, en Rusia. Lo invitaron a hacer este proyecto. Bueno, es un fotógrafo muy conocido, Ortiz Monasterio. Y esta es una imagen muy interesante porque acá aparece de vuelta el personaje desplazándose, es decir, de vuelta yo me atrevería a decir que, obviamente cada uno de ustedes lo va a ver de otra manera, pero me atrevería a decir que empezamos con este señor y caminamos siguiendo el recorrido que él está siguiendo. Y a mí lo que me pasa con esta foto, por supuesto cada uno la experimentará distinto, es que yo no solamente lo acompaño a él, sino que además doy la vueltita y me meto por este pasillo. Sí, hacemos este recorrido con la imagen y venimos y nos perdemos en esta maraña de caños, es un centro de investigación en Siberia, y nos metemos a ese lugar, ¿no? Lo cual es raro, porque uno dice, lo normal es que la lectura sea como más lineal de la imagen, sin embargo, el propio recoveco que tiene el camino nos invita primero a acompañarlo a él, y segundo, a hacer esta vuelta y entrar en este pasillo que no sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Y después, creo yo, en una segunda o tercera instancia, yo creo que vamos a venir a lo que hay aquí al fondo, vamos a venir a esta entrada, a este hueco que hay aquí, vamos a empezar a percibir otros elementos. Creo que lo natural es seguirlo a él y hacer la curvita y volver por ese pasillo, ¿sí? Son cosas que pasan a veces que no nos ponemos a prestarles, perdón, no nos ponemos a prestarles atención y por ahí es interesante que las podamos como analizar también, ¿no? Y además hay unos textos que acompañan el recorrido, ¿no? Fíjense que ahí hay cosas escritas, con lo cual también eso nos marca, los textos también nos marcan mucho los recorridos de lectura, ¿sí? Pregunten, gente, si tienen dudas, ¿sí? No sé, no tengan miedo, no se corten con hacer preguntas o comentarios, ¿sí? Así lo hacemos dinámico esto. Acá rompemos la regla con la buena fotógrafa de Alessandra Sanguinetti, una enorme fotógrafa. Ella es de Argentina, en realidad nació en Estados Unidos, vivió desde muy chiquita, nació en Estados Unidos, vivió desde muy chiquita en Argentina, como 30 años, y luego se fue de vuelta a Estados Unidos, ahora vive, creo que en Nueva York. Es fotógrafa de la agencia Magnum, bueno, una fotógrafa
muy importante, con mucha trascendencia internacional. Este es el proyecto más conocido de ella, Las aventuras de Guille y Belinda. Y acá lo más probable es que hayamos ido un poco al revés, volviendo un poco a lo del recorrido de la persona, ¿no? Y lo más probable es que hayamos empezado, además por una cuestión de contraste, ¿no? Es muy interesante el punto, ¿no?, de atención que genera este personaje, esta chica, y lo más probable es que entre ese punto blanco que nos llama la atención de entrada, esto es un poco lo de la Gestalt que hablábamos hace un rato, y el hecho de que los personajes vayan de derecha a izquierda en la imagen, lo más probable es que entremos por acá y de acá acompañemos a Belinda, que es la Guille, ella es Belinda, que acompañemos en este recorrido, ¿no?, que hagamos un poco como esta subidita y bajadita cruzando el alambrado, ¿no? En la provincia de Buenos Aires es esto. Entonces hay como una inversión, ¿no? Es decir, veníamos viendo que todo iba de izquierda a derecha y de repente vemos que lo más probable es que vaya de derecha a izquierda, y ahí en donde empezamos a poner no en cuestionamiento, empezamos a poner como en análisis esta idea del recorrido de una imagen cual si fuese un texto, ¿sí? Más ejemplos. Empieza a complicarse la lectura de la imagen. Es decir, vamos a ir como increciendo, vamos a ir de imágenes más fáciles de recorrer a imágenes más complejas de recorrer. Esta es una imagen de Daniel Morsinski, fotógrafo argentino-francés, en realidad más francés que argentino, lleva 40 años o más viviendo en París, y se dedicó por lo menos durante muchísimos años, décadas, a fotografiar escritores por todo el mundo, ¿sí? Este es Adolfo Bioy Casares, por si no lo reconocieron, ya de muy mayor, y fíjense que esta foto es compleja, digamos, en su estructura, y es compleja, por lo tanto, en su recorrido. Está claro que empezamos viéndolo a él, volvemos al reconocimiento del par, al reconocimiento de la especie, ¿no?, si fuésemos como más especistas, ¿no? O sea, vemos a la especie humana y nos reconocemos en la especie humana, y por lo tanto sentimos una primera empatía por aquello que representa una figura humana. Pero después de ahí, ¿a dónde vamos? Es decir, venimos por acá por el bastón y nos encontramos con una maraña de cosas arriba de este escritorio, nos vamos a esta mano y empezamos a reconocer la estructura de la cama, cuadro, camisa, lámpara, mesa de luz, y de repente tenemos la imagen del otro lado, la del espejo, y decimos, ups, está el mismo personaje de espalda, hay una puerta abierta, hay una silla que no habíamos visto, que la vemos más hacia lo último, que está bien a la izquierda y que seguramente será de lo último que veamos, porque después de haber visto este lado, nos damos cuenta que hay un espejo y que nos invita a ver lo que está pasando fuera de escena, que eso es muy interesante de los espejos. Vemos aquello que no ve la cámara, de forma natural, la cámara apunta hacia un lado y el espejo nos permite ver lo que estaba detrás. Entonces, digo, empieza a ser un recorrido más complejo, donde ya empezamos como a entrar en muchas variables, es decir, posiblemente de los, ¿cuántos somos? 16 que estamos conectados ahora mismo, cada uno haya saltado para un lado diferente de la imagen. Yo personalmente estas cosas las celebro, digo, celebro la complejidad. Está bien que sea clara la lectura de una imagen, pero si todas las fotos son tan claras de leer, la fotografía sería un poco aburrida. Yo creo que hay que indagar un poco en este tipo de complejidades. Vamos a ir complejizando más todavía, ¿sí? A ver. Una foto muy conocida de Eduardo Longoni, fotógrafo argentino, un fotoreportero, y esta es una foto muy cruda, muy violenta también, es una foto de principios de los 80, de la dictadura argentina, dictaduras en casi toda Latinoamérica. Esto creo que es del 81, si no me equivoco, en un acto militar que hubo aquí en Buenos Aires. ¿Cómo leo esta imagen? ¿No? Es decir, ¿cómo reconozco? ¿No? O sea, ¿por dónde me muevo? Yo creo, acá por supuesto, bueno, no tenemos el diálogo directo, pero me atrevería a decir que muchos empezamos a leer esta imagen a partir de este personaje. Ven mi mouse, este personaje de aquí, de entre toda la maraña de personajes que hay en la imagen, yo creo que ese es el que pega como el salto, ¿no? Por altura, por luz. Incluso hasta es probable que haya habido una pequeña edición en el laboratorio, es una imagen analógica, por parte de Longoni para
resaltar un poquito la luz de este personaje y generar un punto de atención, o diría un punto de entrada a la imagen, ¿no? Es decir, entrar por algún lugar y luego sí vamos recorriendo. Alguien tal vez vino por esta diagonal a este personaje, luego bajó, luego este otro personaje también tiene un punto de atención interesante, este de aquí también, pero ya empezamos como empezamos como a ir y venir por la imagen, y lo más probable es que, insisto, todos los que estamos ahora viendo esta imagen hayamos recorrido diferente. Y eso es sano y eso es interesante. Y lo que decía Mabel López al principio, es muy probable que la construcción interpretativa o la intelectualización de esta imagen también haya sido diferente, porque quizás alguien que no es de aquí, de Argentina me refiero, no tenía todavía en claro el contexto de la imagen. Alguien, yo nací en dictadura, pero bueno, fui bebé cuando fue la dictadura, fue pequeño cuando era la dictadura. Alguien que tenga más edad que yo y la haya vivido posiblemente la haya interpretado de otra manera. Es decir, entramos un poco en la cosmovisión, la forma en que cada uno ve el mundo, y desde ahí leemos las imágenes también, ¿no? Que esto no lo podemos perder de vista, ¿no? Por eso la frase al principio. ¿Sí? Sigo. Bien. Una cosa que a mí personalmente me parece muy interesante son los recorridos circulares dentro de las imágenes. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos de esto. Alguien sí, a ver si los hago participar. ¿Alguien me dice o nos cuenta por dónde empezó a ver esta imagen? Nada, 10 segundos. A ver si alguien escribe en el chat qué fue lo primero que vio de esta foto. Ahora les cuento brevemente el contexto. Yo mientras también tomo agua. Aprovecho de hidratar mi garganta. ¿La mirada de quién, Juan? Porque hay 2 personajes en la escena. ¿La mirada de quién? A ver. De la nena, ok, del bebé, digamos. La curvatura que hace el cuerpo, dice Julieta, la curvatura que hace el cuerpo mirando hacia abajo, esta panza. Yo vi la forma del cuerpo, dice Alejandra, bueno, un poco en la misma línea de lo que dice Julieta. Bueno, fíjense que son 3 que opinaron y 3 que hicieron interpretaciones levemente distintas. Hay algo interesante, podemos empezar acá, abajo a la derecha, pero no era arriba a la izquierda, no es arriba a la izquierda, si hay algo abajo a la derecha, una mirada tan penetrante sobre un fondo negro, es muy probable que empecemos aquí abajo, que sea lo primero que nos llama la atención, ¿sí? Y lo más probable es que si empezamos acá, hagamos una línea recta, porque proyectamos la mirada. Esta es la madre de la niña o el niño, no queda muy claro si es una niña o un niño. Esta es una foto de Adriana Lestido, que es un proyecto que hizo precisamente sobre madres adolescentes, ¿sí? Por eso también la madre tiene cuerpo de niña, ¿sí? En este caso, si empezamos acá, es muy probable que vengamos por acá, que bajemos por la forma del cuerpo, la curvatura, como decía Julieta, y que los propios pliegues de la línea, de la cortina, perdón, nos devuelvan al personaje de abajo y volvamos. Y hagamos esto, una especie de mantra donde vamos yendo y viniendo a través de la foto. También es probable que alguien haya entrado acá arriba, que esta vertical muy marcada sobre fondo oscuro nos haya traído a la madre y hayamos recorrido toda la cortina y luego cerremos el círculo entre madre e hijo, ¿no? Sí, no importa, o sea, no hay, y esto también es importante, importantísimo, no hay una forma correcta, no hay, o sea, no vienen, digamos, es muy, el otro día leía justamente en un libro, es ingenuo pensar que una obra artística o que una obra de arte o una imagen, lo que sea, va a venir con un manual de instrucciones. Es decir, nadie le puede pedir a Adriana Lestido ni a ningún otro autor o autora que nos explique cómo tenemos que leer una imagen. Cosa que a veces sucede, tipo, pero ¿por qué no me aclarás un poco qué tengo que ver de esta foto, ¿no? No te puedo aclarar, o sea, uno puede a veces darle un contexto, puedo saber quién es Adriana Lestido, que es un proyecto sobre madres adolescentes, pero después hay un punto en el cual somos la imagen y yo, y ahí se anula todo lo demás. Vemos una imagen
y construimos una interpretación y nos quedamos con lo que nos genera esa imagen, ¿sí? No le pidamos a los autores o a las autoras que nos expliquen cómo leer una foto, ¿sí? No cometamos ese error, si no le tendríamos que pedir a todos los autores de obras artísticas que nos expliquen sus obras, y eso en otras disciplinas no sucede claramente, ¿no? Me parece que sigue un poco el espiral de Fibonacci. Puede, sí, que tenga esta cosa así como espiral que tanto estas proporciones de las que tanto se hablan, ¿no? Que tanto se le atribuye también a Cartier-Bresson. Puede ser, sí, yo creo que si se lo colocamos aquí arriba, de alguna manera lo haremos funcionar. Es probable. Bueno, avanzo. Otra imagen circular, hermosísima, Alejandro Kirchuk, un fotógrafo argentino. Creo que el viernes vimos alguna foto de él también. Y bueno, no, les pueden obviamente comentar lo mismo que les pregunté antes, pero yo creo que va a ser algo similar, ¿no? En cuanto a la experiencia de ver esta imagen en relación a las otras, ¿no? De vuelta a lo circular, ¿no? ¿Dónde empezamos? Y acá posiblemente empecemos en la mirada de ella, pero acá tenemos, ese es el abuelo de Kirch cuidando a su esposa, es decir, a la abuela, que estaba enferma terminal, ¿no? Este es parte de todo un proyecto. ¿A dónde vamos con esta mirada? Y acá hay dos opciones: o vamos al abuelo y luego bajamos y la mano nos trae a la abuela de nuevo y hacemos esto, o vamos al revés, vemos la mirada pero la mano nos llama mucho la atención y venimos acá y hacemos para el otro lado. Insisto, no hay una forma correcta. Lo que hay son interpretaciones, ¿sí? Hay un hacer por parte nuestro como espectador, ¿sí? Pero cuando se dan este tipo de recorridos, este tipo de lectura, me parece que son interesantes. En algún momento rompemos ese mantra y empezamos a ver los rollos de papel higiénico que están arriba de la mesa, elementos que aparecen en algunos libros, vemos la almohada, vemos que hay un poco de comida caído, bueno, no caído, mejor dicho, en el plato, de hecho reconocemos el plato y vemos la comida que está aquí abajo, pero eso como cuando logramos salir de ese círculo en el que nos metió Kirchuk con esta foto, ¿sí? Y un poco en esa línea, una imagen bellísima de vuelta de Eduardo Longoni, el de los militares que veíamos hace un ratito, en el cual están, por si, bueno, quienes son seguramente, posiblemente en Latinoamérica ya los reconozcan, para si alguien no sabe quiénes son, esta es Mercedes Sosa, gran cantante latinoamericana, y él es Charly García, posiblemente uno de los mejores músicos de toda la historia en Argentina, vivito y coleando, Charly, y Mercedes Sosa, que falleció hace unos años. Fíjense qué belleza esta imagen, ¿no? Es decir, hay muchas formas de leerla, hay muchas formas de entrar y salir por la imagen, ¿no? Es decir, podemos empezar posiblemente por el gesto de Mercedes, venir por los brazos, acá hay una tensión hermosísima, ¿no? En ese juego de manos que hace Charly. Está el cigarrillo y luego la mirada que nos saca de la foto. O empezamos con la mirada de Charly y luego vinimos por las manos para llegar a Mercedes Sosa. No importa, no importa. Es decir, insisto, no hay una forma correcta o incorrecta, ¿sí? Lo importante es reconocer que hay ciertos recovecos o ciertos posibles recorridos que uno puede hacer por la imagen. Todos son válidos y que son interesantes cuando existen, digamos, esta complejidad, ¿no? Cuando no son imágenes tan lineales, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Yo creo que eso es un poco la moraleja, ¿no? De toda esta primera parte de la charla, ¿sí? Ahí completo este primer bloquecito. Cuéntenme algo, a ver, escriban si quieren alguna reflexión, algún comentario, algo como para ahora vamos a hablar ahora de las miradas, ¿sí? Nos quedamos con esta mirada de Charly y esta mirada, por supuesto, de ella hacia abajo, él hacia arriba, ¿no? Esta diagonal hermosísima que se forma, ¿no? Fíjense esta diagonal, brazo, cara y cigarrillo, ¿no? Es decir, esta diagonal que se forma en la imagen, esta contradiagonal, esa es una imagen bellísima. A ver si alguien quiere hacer alguna reflexión o algún comentario antes de pasar a la segunda partecita. Son varias partes, creo que son 5 partes en total la clase, así que nos queda todavía un rato de charla. ¿Alguien? ¿Alguien se anima? ¿Están dormidos o dormidas? O tímidos, que también puede ser. Por ahí me dicen, no, estoy despierto hace 4 horas, pero
me da vergüenza comentar. No somos muchos, somos 16, así que estamos como tomando un café, hagamos de cuenta que estamos desayunando y tomando un café y charlando sobre fotografía. Fantásticas impresiones de esta primera parte de la exploración, muchas gracias, dice Laura. Bueno, gracias a vos. ¿Algo que les haya llamado la atención, alguna observación o algo? Si no, seguimos. Bueno, como decían los simuladores, 5, 4, 3, 2, 1, seguimos. Bueno, vamos a seguir entonces. Pueden preguntar en cualquier momento, ¿sí? Yo los pincho para que intervengan. Pueden preguntar en cualquier momento. Yo estoy leyendo acá, por eso estoy mirando como hacia abajo, porque estoy leyendo el chat todo el tiempo. Ahora los estoy mirando a ustedes. Y voy intercalando las consultas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar entonces de las miradas, porque bueno, si hablamos de los caminos que recorremos en una imagen, si hablamos del el reconocimiento de la figura humana, si hablamos de el desplazamiento de personajes, ¿no? En una dirección o en otra, si hablamos de recorridos circulares o imágenes complejas de recorrer por la multiplicidad de elementos, etcétera, al analizar recorridos de lectura de una imagen, está claro que hay un elemento crucial en la fotografía que es la gestión de las miradas, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar un ratito hablando de miradas y de distintos tipos de miradas dentro de las fotografías y cómo interactuamos nosotras, espectadores, con esas miradas, con esos personajes que miran, ¿no? Eso es un poco, sobre todo con la intencionalidad de la mirada, ¿no? Es decir, qué es lo que nos quiere contar ese personaje que mira, ¿no? Y nosotros a su vez miramos al personaje, ¿no? Bueno, una foto de Verónica Fieras, una fotógrafa, sobre todo hoy devenida más en editora de fotolibros, enorme editora, Verónica Fieras, les recomiendo mucho investigarla. Tiene una editorial que se llama Chaco Books, Chaco como la provincia de Chaco, Chaco Books, una de las mejores editoras de fotolibros que hay yo me atrevería a decir que a nivel internacional, pero bueno, sobre todo en Argentina y Latinoamérica. Les recomiendo mucho que vean su trabajo como editora de libros, sobre todo. Hace una imagen de hace muchos años, si sabe que la estoy mostrando, no sé si le va a gustar, pero no importa, ustedes no le digan nada, cuando ella se dedicaba al retrato. Fíjense la mirada fuera de cámara, ¿no? Es decir, esta especie de incorporación de el fuera de plano, ¿no? El fuera de, como yo que me moví, quedé fuera de plano. El incorporar el fuera de escena, ¿no? Aquello que está pasando y que no somos capaces de ver, lógicamente, porque como ya sabemos, la fotografía es un recorte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está mirando? ¿A dónde? ¿Está mirando por la ventana? ¿O es una perspectiva? En realidad hay alguien acá afuera, hay algo que le llamó la atención, o nada, ¿no? Pero claramente la mirada fuera de cámara es una invitación a abrir el plano, ¿no? A abrir ese rectángulo en el cual nosotros percibimos la imagen y dejar entrar sobre todo la imaginación, ¿no? Es decir, nos imaginamos, porque no hay un subtítulo en la imagen, por suerte, y entonces no sabemos qué mira este chico. Simplemente nos construimos nosotros. Y posiblemente lo que nosotros nos imaginamos que está mirando tiene más que ver con nuestra vida que con la de él o la de Verónica como autora de la foto. Posiblemente él está viendo algo que nosotros estaríamos viendo, porque ahí entramos como seres activos a la hora de percibir una imagen. Bueno, otro ejemplo de este personaje, vamos a ver 2 o 3 fotos, ¿no? Pues un ejercicio que en realidad hizo alguien que no tengo el autor, la autora por eso está referenciado, justamente de cómo interviene la mirada en la fotografía. Pero bueno, acá lo mismo, ¿no? Y además, de vuelta, este personaje mira hacia la luz, hacia el otro lado. Acá hay como un choque porque venimos de izquierda, si venimos desde la izquierda, ahora nos tenemos que volver hacia la izquierda, eso nos genera siempre una tensión la mirada, y acá es como más previsible, ¿no? Es decir, entro desde la izquierda, veo la cara, me lleva a la derecha, sigo viaje.
Empecé de un lado, lo miré a él y seguí su mirada, ¿no? Más o menos la misma reflexión que decíamos recién con la fotográfica. Ya cuando nos miran es como, ¡tling!, como de alguna manera nos saca de nuestro rol pasivo, no pasivo, no, cambio la palabra, de nuestro rol de testigos anónimos de la foto. Nosotros acá somos testigos anónimos. De alguna manera no sabe el personaje que nosotros lo estamos mirando. O sea, no lo reconocemos, o sea, él no nos reconoce a nosotros porque no nos está viendo. ¿Se entiende este juego? Ahora, cuando aparece esto, nosotros dejamos de ser pasivos en la contemplación de la imagen y pasamos a ser activos. Nosotros somos parte de la escena, porque el espectador, perdón, el modelo en este caso nos está involucrando, nos está llamando, está diciendo, hey, acá, mírame. O sea, te estoy pidiendo que me mires. O sea, si yo quiero mirar para otro lado, siento la mirada. Es como cuando alguien te está mirando en un grupo con gente y uno percibe esa mirada, uno se percibe interpelado por el otro o la otra. Y en este caso, bueno, obviamente es lo que percibimos con la mirada a cámara. Laura dice, yo pienso que busca la intimidación, con este enfoque de alguna manera busca la reacción para adentrar dentro de lo que pensamos. Claro, exacto, sí, o sea, básicamente nos está insertando en la imagen, nos está haciendo dialogar con lo que está pasando dentro de la foto, ¿no? Algo que cuando el personaje no mira a cámara se genera, digamos, más como una idea de voyerismo, ¿no? Somos como un voyeur que está percibiendo algo que quizás no deberíamos estar mirando, pero el fotógrafo nos invitó a que lo mirásemos igual. Acá no hay voyerismo, porque acá nosotros somos ingresados o insertados dentro de la dinámica de la imagen, ¿sí? Es el gran cambio cuando hay una mirada a cámara. En cuanto a la intimidación, depende un poco del enfoque. Ahora vamos a ver una imagen, no sé si es la siguiente, no. Creo que en la otra hay una imagen que sí es intimidante. Yo creo que la intimidación tiene más que ver, en todo caso, con la gestualidad del personaje, ¿no? Acá hay una mirada un poco más contemplativa, ¿no? Nos invita a involucrarnos dentro de su mundo, exacto, tal cual. ¿Y qué pasa cuando un personaje cierra los ojos? ¡Tum! Y es como esta cosa intermedia, porque por un lado nosotros estamos como espectadores de una escena que quizás no deberíamos estar viendo, un poco lo que decía hace un ratito con la mirada fuera de cámara, pero al mismo tiempo la dirección de su cabeza, de su mirada, es hacia nosotros. Entonces, esto es interesante porque genera una cierta tensión, ¿no? Es como tenemos la sensación de que en cualquier momento hace pling, abre los ojos y nos ve. Cuando está mirando para afuera, el gesto de girar la cabeza para vernos es como más voluminoso, es como más aparatoso. Acá simplemente con levantar los párpados ya percibiría que estamos nosotros ahí mirándolo. Entonces eso también nos genera una tensión. Claro que hay una mirada, lo que pasa es que una mirada más hacia adentro y nos pone en un lugar incómodo porque decimos, me lo quedo mirando, pero no sé si en cualquier momento me va a mirar. De hecho, hago un pequeñísimo paréntesis. Una de las fotos más icónicas de la historia, pero quedó medio oscura porque va y viene la luz de afuera. Una de las fotos más icónicas de la historia de la fotografía es Blind, una foto muy, digo acá, la foto se llama Blind, ciega, ¿sí? de Paul Strand, ahí está, un fotógrafo americano, sobre todo de primera mitad del siglo XX, que es una mujer ciega con un cartel que decía precisamente Blind, bueno, es una imagen muy icónica hecha creo que en Nueva York, que es interesante esa foto porque lo que Paul Strand dijo luego es que él quería hacer el experimento de sacarle una foto a alguien de frente, pero sin que esa persona se percatara que la estaba mirando. Y se encontró con esta mujer ciega que estaba pidiendo limosnas en una calle de Nueva York. Creo que de Nueva York, por ahí ese dato se equivocado. ¿No? Entonces es esto, o sea, él miraba a la persona de frente con la tranquilidad de que esa persona no la iba a poder ver. Y esto, estamos hablando de principios del siglo XX, fue un experimento que él quiso hacer. Y es un poco lo que nos pasa con estas fotos. Nosotros lo estamos viendo a él no nos está viendo a nosotros, pero con la salvedad de que en cualquier momento nos puede llegar a agarrar en el hecho de estar mirando, ¿sí?
como una pausa, quizás dentro de ese diálogo, perdón, Juan dijo juega con la luz y la sombra en su cara, sí, eso es cierto. Juega quizás dentro de ese diálogo en estos ejemplos, como una pausa. Sí, genera otro clima, ¿no? Otra sensación y otra tensión, creo, la mirada cerrada, ¿no? La mirada para adentro. Y cuando nos encontramos, esperen que vuelva a la presentación, esto es la que les decía de la intimidación. Este es Juan Leirado, un actor muy conocido, sacado por Siso y Chohuela, son dos personas distintas. Ahí no me acuerdo los nombres de pila. Es un estudio, son dos fotógrafos que hacen sobre todo mucho retrato de celebrities y publicidad y demás. Son dos personajes. Y este es un actor muy conocido, ¿no? Entonces fíjense que en este caso la mirada a cámara es muy frontal, es muy directa, es muy intimidatoria, pero no solo por la mirada, también por toda la gestualidad, ¿no? O sea, alguien que te mira de frente con un puño apretado y uno se lo piensa dos veces, ¿hasta cuánto lo puedo mirar? ¿Cuánto le puedo sostener la mirada? ¿No? Porque hay una actitud como muy confrontativa, ¿no? Eso es interesante en esta imagen, ¿no? A diferencia del personaje anterior, que si bien miraba a cámara, la gestualidad era mucho más suave, mucho más sutil, ¿no? Pero en ambos casos con esta provocación al espectador, ¿no? Es decir, con este sentirnos interpelado por parte del modelo de la imagen. Seguimos. Bueno, creo que todos hemos visto en algún momento de nuestra historia, jóvenes o no tan jóvenes, hemos visto esta foto de Alberto Korda, fotógrafo cubano, que le hizo al archimega famoso Ernesto Che Guevara. Esta foto llamada El guerrillero heroico, creo que es el título con el cual se conoce esta imagen, la época de la post-revolución, una foto que a él le saca en un acto, creo que en La Habana, ahí, creo, pero no estoy, no lo digo con certeza absoluta de si el acto fue en La Habana o no. Esa mirada, claro, eso es lo que le da como de alguna manera el sentido a la imagen, ¿no? Esa mirada muy de político que hoy ya está un poco obsoleta, ¿no? La mirada al futuro, ¿no? La mirada proyectada, fuera de cámara, ¿no? Hacia algo que está más allá y que será mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Esta es un poco la mirada hacia arriba y fuera de cámara, pero no de costado, como el personaje de Verónica Fieira, ¿no? O sea, hay como algo que está pasando ahí adelante que el personaje puede ver y nosotros como espectadores no. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque esta es la toma original. Esto está en internet, esto lo pueden googlear, pueden indagar, por supuesto, la historia de esta imagen. Esta es la foto original, y si uno, a ver, acá hay varias cosas que fueron corregidas. Para empezar, la posición de él, si se fijan, él estaba rotado, los hombros estaban más alineados en esta imagen, y él está como caído hacia la izquierda, ¿no? En este caso, en la imagen final fue rotado, fue como enderezado para que él quedara más erguido, se quitó los hombros, pero fíjense que este hombro quedó mucho más alto que este, ¿no? O sea, se le hizo como un pequeño retouch para que quedara como más erguida la postura, pero, perdón, para el otro lado, sobre todo se quitó a ese personaje que miraba para el otro lado. Claro, si queremos convertirlo en el guerrillero heroico, no hablo de cuestiones políticas, ¿sí? Hablo de la iconicidad o del simbolismo de la imagen, ¿sí? Hago esta salvedad importante. Hablo de lo visual, de lo que estamos percibiendo de la imagen, ¿sí? Si queremos generar una imagen que transmita la idea del guerrillero heroico, en este caso lo que necesitamos es un guerrillero que esté más erguido, que esté más frontal de alguna manera, y que no compita con otra mirada. Si él mira aquí atrás, porque allá atrás está pasando algo importante, que él por supuesto está viendo, no puedo tener un personaje que mira justo para el otro lado. ¿Dónde está lo importante? ¿Dónde mira el Che o dónde mira este otro personaje? Claro, no puedo tener ese cruce de miradas en una imagen que apuntaba justamente a generar, digamos, esta idealización del personaje. Con lo cual, tijeretazo en laboratorio, tijeretazo a lo bestia, vertical en lugar de horizontal, y nos quedamos con esta imagen, que es la que consumimos todos, ¿sí?
Así que interesante también este ejemplo por este juego, digamos, por esta segunda mirada que aparecía en la imagen y que no forma parte de la imagen final, ¿sí? Como se le suele decir, en este caso, la mirada a la oreja, ¿no? Es decir, cuando le sacamos una foto a alguien, novios, niña, no sé, cumpleaños de 15, bar o bat mitzvah, y le estamos sacando una foto a alguien y le decimos, mirá mi oreja, ¿no? Es decir, no me mires a mí, porque si me miras la cara vas a mirar a cámara, pero mirá mi oreja. Entonces es una mirada, si yo estoy mirando a cámara, es como levemente desviada. Esa pequeña desviación de la mirada es interesante porque nos hace sentir que el personaje nos está viendo sin estar mirándonos. Cristiano Ronaldo sabe que lo estamos mirando, pero no nos interpela, no nos provoca con la mirada, como nos podía pasar con, no sé, la de Leirado, por ejemplo, ¿sí? Es decir, esta mirada a algo que está justo atrás nuestro, ¿no? O esta otra mirada hermosa, esta otra foto de Cristian Rodríguez, fotógrafo uruguayo, un trabajo que hizo en un circo de Vietnam. De vuelta, ¿no? Es decir, él está como muy frontal a la escena y todos estos personajes, sobre todo la niña, están mirando justo atrás de él, ¿no? Y también hay algo interesante que es el hecho de que él como fotógrafo le está dando literalmente la espalda a lo que está pasando. En la foto de Verónica, que el personaje mira para la izquierda de la imagen, es decir, para su derecha, lo que está pasando muy alejado nuestro, de nosotros como espectadores, pero lo que está pasando acá o lo que está pasando acá, está pasando justo atrás nuestro. Entonces nosotros como espectadores, fotógrafos / espectadores, le estamos dando la espalda a lo importante que estaba pasando atrás porque nos interesaba observar a los personajes que miran, ¿no? Se da un poco ese juego. Hay algo atrás nuestro que nosotros no estamos pudiendo mirar porque decidimos mirarlo a ellos o a ellas, en este caso, ¿sí? Ese es un poco el efecto también que se genera con esta mirada a la oreja, ¿no? Atrás nuestro, justo atrás. Algo muy interesante, que es la mirada interna dentro de la foto, ¿sí? Esto es Mayweather y McGregor, ¿no? Bueno, la pelea de boxeo que hubo hace unos años. Es muy interesante esta foto desde el punto de vista de la mirada, ¿no? No de esta cosa de los personajes sacándose chispas, ¿no? Dejemos de lado esa parte y que viril y quedémonos con lo que nos interesa analizar, que es la cuestión de las miradas, ¿no? Algo muy, muy, muy potente, que es cuando hay una mirada entre dos personajes, luego veremos otro ejemplo más, nosotros somos muy espectadores, estamos totalmente fuera de la escena. Es decir, nadie se percató de que nosotros estamos acá mirándolos, porque además, si se fijan, no solamente la atención en ese tic-tac, 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 que va y viene entre los dos boxeadores, sino que todas las miradas, incluso este personaje de acá atrás, todos los personajes miran al mismo punto, están todos mirando hacia este punto central de la imagen. Nosotros estamos completamente afuera, nadie se dio cuenta que nosotros estábamos mirándolos. Es muy interesante este brazo que señala, y este otro de acá, un poco en simetría, los dos señalan hacia, de alguna manera, hacia nosotros, pero nadie nos da bolilla. Todos están mirándolos a ellos, que a su vez se miran, ¿no? Entonces es muy interesante, porque todo el juego de miradas está acá, pero al mismo tiempo esos dedos, esas manos, señalan algo que está atrás nuestro, y que, o incluso este personaje nos está señalando a nosotros, diciendo, hey, fíjense que ahí tienen que mirar, pero ellos están a lo suyo y están mirándose y todos están absolutamente embebidos en esa situación, ¿no? Entonces es muy interesante. Una foto en esta línea es esta. Bueno, personaje que lamentablemente ahora mismo está muy presente en los medios. Y en esta imagen es, lamentablemente por lo que está haciendo, claramente, aclaro por si no se entendió, en esta imagen es muy interesante, ¿no? En esta imagen con Obama, de hace unos años obviamente, cuando Obama era presidente, se da un poco este mismo juego, ¿no? Es decir, esta tensión entre Putin y Obama, ¿no? Esta mirada que además tiene una diagonal
muy interesante, ¿no? Esta la tensión de las diagonales, de esto hablábamos el viernes. De vuelta, el tic-tac, tic-tac, tic-tac entre estos dos personajes que están mirando la situación, igual que en la foto de los boxeadores de recién, pero acá hay un personaje que a mí me parece muy interesante, que es el de esta señora, que aparece acá, que desvía la mirada, hace un poco lo que nosotros tenemos ganas de hacer. Hay tanta tensión en esta mirada que en un punto queremos mirar por la ventana. Que por cierto está muy nublado acá en Buenos Aires, no sé cómo estará en dónde están ustedes, pero acá está a punto de llover. Queremos mirar cómo está el clima, queremos mirar, salir de la tensión de esa mirada, porque es una situación muy, muy incómoda para nosotros como espectadores. Y este personaje que está de frente a nosotros hace eso, desvía la mirada, mira para otro lado, como diciendo yo no quiero estar involucrada en lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, a diferencia de esta foto, tiene ese tercer componente, ¿no? Es decir, ese elemento que nos saca y nos hace mirar para otro lado, ¿no? Y nos desvía un poco de esa atención. Bueno. Detalles interesantes, la mirada hacia algo que está pasando dentro de la escena y que no tiene nada que ver ni con nosotros, ni entre ellos, ni nada. La foto de Simón Altcon, un fotógrafo argentino. Fíjense qué interesante cómo cada personaje está mirando lo suyo, ¿no? Es decir, este mira para abajo, ella mira para abajo, y nosotros estamos viendo una escena doméstica de una forma totalmente anónima. Nadie sabe que estamos ahí, nadie se percató, y lo más probable es que ni siquiera levanten la mirada para ver, ¿no? Simplemente estamos observando una situación doméstica que posiblemente no tendríamos que estar viendo, porque cada personaje está a lo suyo, está en su mundo, y nosotros tenemos la posibilidad de verlo a través de la cámara y de la mirada del autor. Bueno, si vamos a un kiosco de revistas o de periódicos, ¿sí?, un puesto de diarios, lo más probable es que veamos esto en la mayoría de las revistas, de las tapas, quiero decir, de las revistas, ¿no? Lo más probable es que estemos siendo interpelados permanentemente por los personajes que aparecen en las portadas de las revistas, ¿no? Estos son 3 ejemplos de la famosa revista Rolling Stone. Estos son de la edición argentina, bueno, latinoamericana en realidad, y esta es la versión de la edición de Estados Unidos, y fíjense cómo obviamente hay excepciones a la regla, ¿no? Por supuesto yo busqué imágenes que tienen, podría poner 20 más, pero digo, hay por supuesto excepciones a esto, pero hay en la mayoría de los casos se da este juego, que tiene que ver con esto de interpelar, esto de lo que hablábamos antes. Básicamente Rolling Stone quiere que nosotros compremos la revista, entonces lo pone, en este caso, no sé, a Ciro, el cantante, o a Pergolini, lo ponen a mirarnos para llamarnos, tipo, hey, you, que vas caminando por la calle, mírame, te estoy llamando. Entonces yo me siento interpelado por la mirada, me doy la vuelta, lo miro, veo la revista, digo, uy, qué interesante, y me la compro, ¿no? Sí, básicamente es eso lo que buscan la mayoría de las editoriales con este tipo de recursos, ¿sí? Interpelar al espectador / cliente para que se entusiasme y llamar la atención, y por supuesto lo logran a través de la mirada frontal, ¿sí? Insisto, hay excepciones, por supuesto, podemos encontrar un montón de ejemplos donde esto no sucede, pero hay como una especie de regla general de que esta situación suceda. ¿Sí? Fotos de niños, bueno, los niños dan mucho juego, y las miradas de niños. Esta foto es interesante porque el gesto del niño es de ir hacia un lado, pero la mirada es hacia el otro. O sea, es como, está mirando para un lado, pero es como si alguien le hizo, le chistó, y el personaje se giró a mirar, ¿no? Entonces, en ese gesto de girar hay todavía un mayor involucramiento de la cámara, porque está mirando especialmente a la cámara porque alguien le dijo que tenía, o le pidió, o lo llamó para que mirara, ¿no? Entonces ese gesto de darse la vuelta es como, es ese momento, ¿no?, en el cual se percata de la cámara. Y después en una segunda lectura posiblemente veamos este candado, ¿no?, que genera obviamente todo un simbolismo que nosotros podemos construir desde el, como dice Mabel, ¿no?, desde el hacer,
interpretar la imagen a nuestra manera, ¿no? Niños que miran al futuro, que mire un niño al futuro es una cosa, que mire un político, un personaje mediático al futuro, hoy ya, por ahí en el siglo XXI, ya se percibe como un gesto un poco antiguo, pero con los niños esto claramente sigue funcionando, ¿no? Es decir, la mirada proyectada, ¿no? Es decir, todos buscamos, yo les hago, ¿no? O sea, mis hijos si están en un parque como, uy, mirá el árbol, ¿no? Y le sacamos esa mirada, ¿no? Y abre los ojos y se percibe, ¿no? Como la frescura de los niños, ¿no? Entonces, digo, son recursos como muy simples, pero que claramente funcionan, ¿no? Es decir, sobre todo con la ternura de la infancia, ¿no? O no tan tierno, ¿no? Esta mirada es interesante, ¿no? El gesto de la cabeza mirando para abajo y levantar los ojos, ¿no? Este gesto es un gesto tenso, tremendamente tenso, ¿no? Además, fíjense cómo se nota la tensión en la cara, ¿no? Si el personaje está queriendo mirar para otro lado y nosotros de vuelta, lo mismo que el niño de antes que se giró, en este caso nosotros le estamos diciendo a la niña, levanta, hey, mírame, y entonces con cierta tensión levanta la mirada para vernos. Entonces, como espectadores también nos sentimos algo incómodos, porque entendemos que este personaje no nos quería mirar. Otro gesto interesante, además este chico fue un ex alumno mío, chico adolescente, un ex alumno hace unos años atrás, y esta mirada era la mirada que él tenía permanentemente. O sea, era un chico con mucho carácter, era bajito, pero tenía como mucha presencia, y él miraba así, o sea, él normalmente miraba así, él levantaba el mentón y miraba de arriba abajo, ¿no? Es decir, esto es una mirada interesante porque él, aunque esté a nuestra altura de la cámara, digamos, si el ángulo de visión sea un ángulo normal hacia adelante, él hace el gesto para dejar en claro que él está mirando de arriba abajo, ¿no? Con todo lo que implica una mirada de arriba abajo, ¿no? Entonces es interesante ese gesto de levantar el mentón y mirar hacia abajo, que acá se da en esta otra imagen, en este caso es un ex alumno el que sacó la foto, que de hecho, bueno, él me contaba esto mismo, ¿no? Es decir, este chico hacía lo mismo, ¿no? Es decir, él miraba a todos levantando el mentón y mirando hacia abajo, y lo hizo cuando él lo retrató, ¿no? Es decir, levanto y bajo la mirada, entonces te miro desde arriba, ¿no? Con todo el simbolismo que eso representa. Un detalle muy interesante cuando queremos también empoderar a alguien, ¿no? Levantar el mentón y mirar hacia abajo, eso genera una sensación de mucha autoridad en una imagen. Miradas cruzadas, ¿a dónde miramos nosotros como espectadores? ¿Al niño que mira para la izquierda o a la niña que mira para la derecha? Nos genera un dilema. No importa, por ahí empezamos por ella, quizás por esto de la izquierda a derecha, tal vez empezamos con ella, pero luego nos chocamos con la mirada de él que va para el otro lado, y tenemos que ir como tic-tac, ¿no? Como yendo y viniendo entre la mirada de uno, la proyección de uno y la proyección del otro, ¿no? Interesante. Y último ejemplo de miradas. Vayan escribiendo consultas, gente, vamos. Así ahora que termino este bloquecito podemos debatir un ratito. Otro juego interesante, dejé esta imagen para el final de este bloque. Rodrigo Ramos, el viernes mostré alguna foto de él, es un mexicano que hizo un trabajo sobre como ciertos aspectos del boxeo, no desde el punto de vista del deporte, sino desde la cuestión más humanizada del deporte. Y esta es una imagen que a mí me parece bellísima y muy, muy potente, muy power, la verdad, porque acá se dan muchas cosas, ¿no? Por un lado, este boxeador, son como dos en una, dice Juan, sí, tal cual. Este es el boxeador joven, de ojos claros, con el simbolismo de los ojos claros, como de la claridad de la mirada, ¿no? Que además está iluminado y que mira al futuro, mira su futuro como boxeador, ¿no? Es decir, como una especie de Che Guevara, ¿no? En la foto de Korda, mirando hacia el porvenir, ¿no? Hacia lo que va a venir, que seguramente va a ser iluminado, claro y bueno. Y cuando nos quedamos, ¿no? Como si decimos, hago el ejercicio, hagan el ejercicio, porfa, nadie los está viendo, solo me ven a mí, hagan el ejercicio de tapar con la mano al personaje de la derecha, al entrenador,
¿sí? Quédense con la mirada solamente del boxeador y después saquen, y cuando sacamos la mano nos encontramos con el entrenador, una persona de tez más oscura, de una mirada, de ojos oscuros, con una mirada más oscura, con la tez, con la piel arrugada por el paso del tiempo, y que encima nos está mirando. O sea, estábamos muy cómodos cuando hacíamos esto, viendo todo lo bueno que le venía a este boxeador, y de repente nos encontramos con un personaje en las sombras, porque además claramente él queda tapado por la luz que recibe este personaje, nos está mirando así, el gesto, ¿no? El gesto, te estoy mirando, ¿no? I see you. Nos está mirando y nos está interpelando y nos está provocando, ¿no? Es decir, ¿por qué te quedas mirándolo a él? ¿Por qué no me miras a mí? Que soy el que lo está formando a él, ¿no? O cualquier otra interpretación que podamos hacer. Me parece una imagen muy interesante y por eso la dejé para el final como ejemplo de miradas, ¿no? De cosas que pueden pasar en una imagen a través de las miradas. Venga, a ver, preguntas, dale, hagan alguna reflexión. Yo mientras voy a tomar agua. Que tengo que llegar hasta las 12 y después tengo que llegar hasta el final del día. Tengo que dar clase, por cierto, en la facultad, tengo que ir a dar clase a la noche, y que necesito que mi garganta sobreviva al día y a la semana. Garganta de profesor, que le llaman. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión con esto de las miradas que estuvimos charlando? Somos 16, seguimos siendo los mismos. Imagino que se habrá ido alguno y habrá venido alguien nuevo, pero seguimos siendo la misma cantidad. Tempranito hasta ahora. ¿Alguien que se anime a hacer algún comentario, ¿No? ¿Nadie? Estoy viendo a ver si conozco a alguien, a ver si... No conozco a nadie. Bueno. Ahí dijo Juan, las expresiones externas, tanto faciales y corporales. ¿Qué querés decir? Perdón. ¿A qué te referís? Ahí está, faltaba una parte. Las expresiones externas, tanto faciales y corporales, pueden definir y complementar el proceso de interpretación. Sí, claro, sí, indudablemente. Sí, porque además esto que decíamos recién, ¿no? Proyectamos aquello que nos está pasando a nosotros, lo proyectamos en los personajes, ¿no? Entre espectador, foco de cámara y actor, sí. Nosotros también, como espectadores, tenemos el atributo o el beneficio de poder proyectar nuestra propia vida en los personajes que estamos viendo. No sabemos quién es cada uno en esta foto, entonces podemos de alguna manera personalizar nosotros al boxeador y al entrenador, ¿no? Nosotros y nuestro padre, digo, o nosotros y el maestro, o mi hijo y yo, o sea, digo, podemos hacer este juego de ponernos nosotros y de asignarles un rol que tiene que ver con nuestra vida. Esto lo hacemos todos todo el tiempo, ¿sí? Este es el hacer, este proceso del cual habla Mabel López, ¿no? De construir una interpretación. Lo hacemos aunque no nos demos cuenta. De alguna manera hacemos nuestra la imagen, y esto lo hacemos con todas las fotos. Esto es lo interesante y una de las cosas más fascinantes que tiene la imagen en general y la fotografía en particular. Bueno, vamos avanzando. El marco, dentro del marco, las particiones, una forma muy interesante de generar recorridos dentro de una imagen, ¿no? Es decir, hacer que una imagen pueda ser leída de diferentes maneras porque fraccionamos la escena. Fernando Alien es el fotógrafo autor de esta imagen, fotógrafo paraguayo, bastante conocido, por lo menos dentro de la fotografía latinoamericana. Es una imagen muy bonita, ¿no? Es decir, la ventana dentro de la ventana. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera ventana? Y la primera ventana claramente es esta, ¿no? Es la toma, es decir, el recorte de la cámara que hace la cámara, eso es una ventana, porque claramente nosotros estamos viendo a través de una ventanita, que es la del visor,
En este caso no somos nosotros los que vemos, pero en definitiva el ejercicio de la fotografía es eso, es ver a través de una ventanita. Ahí hay un primer marco, un primer enmarcado, y en este caso se da esta situación, ¿no? Es decir, dentro de este primer marco está el cartel, está la madera, está el verde, pero luego hay otra ventana que nos adentra, ¿no? Como una especie de infinito, nos mete dentro de esa otra ventana, y ahí nos percatamos que hay un personaje, que hay, bueno, el parlante, una serie de elementos, ¿no? Es decir, entonces leemos la imagen, por un lado en el primer marco, por otro lado en el segundo, o al revés, no importa, si vamos de adentro a afuera, de afuera a adentro, da igual. Pero sí entendemos que hay como dos escenas en una. Recorremos una, recorremos otra, y luego las integramos, ¿no? Eso es un poco el juego que se da en este tipo de situaciones. Carlos Bosch, fotógrafo argentino fallecido hace relativamente poco, creo que falleció en pandemia, fotógrafo bastante conocido, y bueno, esta es una foto que un poco juega también con eso, ¿no? Es un hogar de ancianos, de personas solas, un proyecto que él hizo muy largo, donde, bueno, de vuelta, ¿no? En esta especie de baño, que entendemos que esto es un baño, podemos fraccionar la imagen, ¿no? Es decir, tenemos el marco, tenemos un marco por acá con un personaje, otro marco por acá con un personaje protagonista, ¿no? Este está a la derecha, pero claramente es el protagonista, este otro es un personaje de apoyo, pero cada uno, y esto de acá abajo también, esta textura rota, también, ¿no? Es decir, son como tres fotos que conviven en una sola, ¿no? Y podemos leer y recorrer cada imagen, cada fracción de imagen y el conjunto, ¿no? Eso es un poco el juego que se da. A ver si alguien me dice rápidamente quién es esa niña joven que aparece en la foto, un personaje muy conocido, latinoamericano, muy conocido. A ver si en 5, 4, alguien puede decirnos quién es. 3, 2. Bien, Irene, muy bien. Antes de que terminara la cuenta regresiva, exacto. María Elena Walsh, sí, María Elena Walsh, jovencita, fotografiada creo que esto era en su casa, en zona oeste del Gran Buenos Aires, por Grete Stern, esta fotógrafa alemana, luego devenida en Argentina, de hecho adopta la nacionalidad argentina, pareja de Horacio Coppola, Horacio, no Guillermo, Horacio Coppola, fotógrafo muy conocido también, y bueno, luego ella hará el resto de su vida y de su carrera aquí en Argentina. Y acá es muy interesante de vuelta este juego, la ventana dentro de la ventana dentro de la ventana, ¿no? Es decir, si vemos acá tenemos la primera ventana que es la toma, la ventana grande, las ventanitas pequeñitas de este fraccionamiento, hasta que llegamos a este personaje principal, como bien decía Irene, María Elena Walsh, o al revés, empezamos por ella y vamos abriendo a este segmento de acá, a este segmento donde aparece un póster de Sarmiento al fondo, y luego a todo lo que está pasando alrededor, ¿no? La pared rota, la planta, ¿no? Es decir, hay como una mirada o desde la ventana de afuera hacia las ventanas de adentro, o al revés, pero hay como un fraccionamiento de la escena muy interesante, ¿no? Que nos lleva como a ir leyendo cada bloque por separado. ¿Sí? Alguien que supo de esto y mucho es Lee Friedlander. No sé si no está vivo, por ahí lo estoy dando por muerto, pero sospecho que está vivo. No, ahora yo no puedo, ustedes lo pueden googlear. Fotógrafo norteamericano, muy conocido sobre todo en las décadas del 60, 70, 80, por su enorme innovación en el mundo de la fotografía callejera, ¿no? Junto con Gary Winogrand, junto con Diane Arbus, muy conocida, ¿sí? Seguramente a Diane Arbus la deben conocer, me imagino que muchos de ustedes. Caminaron la calle de una manera muy simbólica y muy fuerte, ¿no? Durante esos años, para intentar mostrar o dar otra mirada de lo que pasaba, ¿no? En las ciudades norteamericanas, ¿no? Diane Arbus en Nueva York, pero bueno,
muchos de ellos también recorrieron el país. Y Friedlander hizo mucho este tipo de juegos ópticos de fraccionar la escena a través de elementos o del mobiliario urbano, o en este caso de su camioneta, más el mobiliario urbano, ¿no? Es decir, fíjense el nivel de complejidad que tiene esta foto, que es tremendo. Y ahora van a ver 2 fotos más de Friedlander para ratificar que no le salió de casualidad, porque uno dice, te salió de casualidad esta foto. Cuando uno ve toda la obra de Friedlander, uno lo que ve es un patrón o una forma de mirar y de hacer fotos que claramente no tiene nada de casual, ¿no? Hay un montón de fotos en una, es decir, está lo que se ve por el vidrio de adelante, todo esto en sí mismo ya es una foto, que a su vez tiene este poste en el medio que me lo divide en 2, a un lado y al otro, todo lo que se ve en esta ventanilla, lo que se ve en el espejo, él está ahí en el espejo, a su vez lo que está pasando adentro de la camioneta y a su vez lo que está pasando en otra ventana más, que es la del cartel, el Merry Christmas, un poco vapuleado, ¿no? Entonces hay un montón de escenas dentro de la escena, ¿no? Y esta complejidad en la construcción de la imagen es Friedlander. Miren otro ejemplo. Miren otro ejemplo. Es decir, otra imagen de Friedlander, ¿no? Es decir, ven que ya no es casual. Fíjense cómo utiliza el andamio en esta construcción para fraccionar la escena, ¿no? La parte a la mitad, de izquierda para la izquierda hay una foto, lo mismo, hagan el ejercicio, quédense solamente con el H&M y este personaje, luego giren, quédense solamente con la parte derecha, donde el personaje este femenino de aquí arriba es el personaje protagonista, y luego tenemos como todos estos fraccionamientos que va haciendo, ¿no? Entonces nos segmenta la imagen y nos obliga, Vivian Maier mencionan por ahí, sí, también sería un buen ejemplo, sobre todo en su juego con los espejos. Esto de fraccionar la escena y generar ventanas dentro de la ventana, ¿no? Esto es un recurso muy interesante en términos compositivos y que complejizan sanamente la lectura de una imagen, ¿no? Como la del espejo que veíamos de la foto de Bioy Casares hace un rato, ¿no? No sabemos muy bien cómo recorrer la foto porque la propia imagen es compleja y nos obliga a tomar partido de alguna manera, ¿sí? Y una última foto de Friedlander, por si quedaban algunas dudas, ¿no? Fíjense de vuelta. Fíjense de vuelta, ¿no? Como además hace este juego de este poste. Además, Friedlander usaba lo que nadie quería usar, que era el mobiliario urbano. Todos le escapamos a los postes, le escapamos a los cables, le escapamos a los semáforos, estos elementos que nos enseñaron que eran elementos, abro comillas, feos, cierro comillas, ¿no? O sea, como elementos que no tienen la dignidad para estar en una imagen fotográfica, ¿no? Es un poco lo que nos inculcan erróneamente, ¿no? Uno empieza a estudiar fotografía, o no, por lo menos un cierto consumo masivo de la fotografía. Y muchos personajes, William Eggleston, bueno, un montón de fotógrafas que decidieron poner esto en debate, ¿no? Y Friedlander claramente lo hizo, es decir, él incorporó todos los postes y cables que se les pueda ocurrir, y fraccionó la imagen y hizo cosas absolutamente complejas en la estructuración de una imagen, precisamente para reflexionar sobre qué es una fotografía, cómo se vincula la fotografía con nuestra percepción de los entornos urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense este perro partido al medio, y uno dice, ¿no se podría haber movido y que el perro quede de un lado o del otro? No, él lo quiso ahí, en el medio, ¿no? Cortado por el caño. Bueno, ya son decisiones, en este caso, que hablan un poco de la forma en que Friedlander miraba o mira, ¿sí? Bien, antes de entrar nos quedan dos apartados. Ya hablamos de recorrido, hablamos de miradas, hablamos del fraccionamiento, la ventana dentro de la ventana. Nos queda hablar de profundidad de campo y nos queda hablar de otro ítem más, que es un poco la apertura de plano y cómo generamos lecturas a partir de esa decisión. Comentario, a ver, ahí Silvia.
Hola Silvia, parece que quiere con las líneas verticales partir el perro, la casa, etc. Sí, lo que quiere sobre todo es cuestionar la forma también en que miramos, porque la realidad es que estos elementos forman parte del devenir urbano. Es decir, nosotros salimos a la calle, en donde sea que esté cada uno ahora mismo, y vamos a ver todos estos elementos, pero por alguna razón, posiblemente heredada de la pintura, a la fotografía se le pidió quitar ciertos elementos que eran poco fotografiables, ¿no? Elementos que por alguna razón no deberían estar. Creo yo que esto tiene que ver con códigos pictóricos, ¿no? Abrió el campo de interpretación, dice Juan, sí, porque en realidad nos hace mirar la ciudad de una manera más real. Nosotros vemos estos postes y vemos personas o animales cortados por un poste. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando esto, en la década del 60, entraba dentro de la fotografía, ¿no? Fue absolutamente disruptiva su imagen, muy rupturista. O sea, él junto con estos que nombré, hicieron ver la ciudad de otra manera. Es más, hubo una muestra, año 67, si no me falla la memoria, que se llamó New Documents, Nuevos Documentos, justamente, una muestra que se hizo en el MoMA. Sí, en el MoMA, sí, ahí se me mezcló, sí, hubo otra de New Topography, que esa no fue en el MoMA, sí, esta New Document fue en el MoMA de Nueva York, curada por el gran John Sarkovsky, el director de fotografía del MoMA durante muchos años, que se llamaba justamente New Document porque era una nueva forma de documentar. ¿Quiénes estaban en esa muestra? Estaba este señor, Friedlander, estaba el otro señor que les nombré, Gary Winogrand, que el viernes los que estuvieron veíamos que torcía las fotos y las hacía todas inclinadas, y Diana Arbus, que se las menciona también. Es decir, ellos tres son los que formaron esa muestra que fue tremendamente vapuleada por la crítica, o sea, les dieron duro, ¿no? Porque era una forma muy distinta de ver, y eso claramente, bueno, en esa época generó mucha tensión, ¿no? Hicieron ver o hicieron un uso de la fotografía muy diferente, y eso es lo que generó controversia. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Antes de seguir. Bueno, a ver, 17. Bueno, si vino alguien en estos últimos minutos, sea bienvenido o bienvenida. Recuerden, aprovecho la pausa, que esto se está grabando, y que ya Lila les compartió hace un rato dónde dónde van a estar las grabaciones, y a partir de cuándo, creo que finales de junio, 20 y pico, así que van a poder ver la charla completa, esta y todas las del ciclo 20C, todas las charlas que hay durante estas 2 semanas, las van a poder ver en su totalidad, igual que las del año pasado, ¿no? Así que es interesantísimo. Ahí está, gracias Lila. Es interesantísimo esto porque, bueno, obviamente es todo un ciclo abierto a la comunidad internacional, además, ahora con esto de la virtualidad. Y la verdad que es, bueno, la posibilidad de escuchar reflexiones sobre temas que nos pueden resultar interesantes, de la materia que nos resulta interesante, siempre creo que esas cosas son muy bienvenidas, así que aprovechenlas, y bueno, si alguien se incorporó más tarde, recuerde esto, ¿sí? Que a fines de junio va a poder ver la charla completa y el resto de presentaciones. Bueno, seguimos, vamos con las últimas partes de la charla. Bueno, vamos a hablar, el otro día alguien me preguntaba acerca de la profundidad del campo, y le dije, venite el lunes, que el lunes vamos a hablar un poco de fotografía, de profundidad de campo. Laura, son fotógrafos un poco inspirados en el trabajo de Henry Cartier-Bresson. Sí, no, Laura, sí, no. Está claro que el amigo Henry, don Enrique Cartier-Bresson, hizo una enorme contribución a la fotografía, pero no todos siguieron
el mandato de Cartier-Bresson, ¿sí? Cartier-Bresson era un gran, enorme fotógrafo para empezar, enorme fotógrafo humanista, muy interesado en la cuestión del ser humano, pero muy radical, extremadamente radical, ¿no? Entonces, esa radicalidad generó amor y odio. Hubo muchos fotógrafos de calle que optaron un poco por esta cosa del instante decisivo, tan bressoniana, y muchos que dijeron no. No, además si uno mira a Gary Winogrand y esta obsesión por torcer las imágenes, uno también ve una confrontación con el clasicismo de Cartier-Bresson, ¿no? ¿Por qué tengo que mirar de una manera armónica, con la espiral de Fibonacci, todas estas cosas como tan teóricas acerca de la organización del espacio, ¿no? Muy heredado de la pintura, y de repente Winogrand se permitía torcer las fotos, ¿no? Es decir, patear el tablero, como se diría coloquialmente, ¿no? Entonces, por eso es sí, porque hay mucho de lo que dejó Cartier-Bresson que heredaron, bueno, generaciones enteras de fotógrafos y fotógrafas, y es no, porque al mismo tiempo esa herencia de Cartier-Bresson sirvió para ponerla en cuestionamiento, ¿no? Es un personaje muy interesante y sobre todo la influencia que tuvo en un sentido bueno. Bien. Bueno, seguimos. Profundidad de campo. A ver, la profundidad de campo, de nada. La profundidad de campo está claro que nos va a ayudar a dirigir la mirada dentro de la imagen. Es uno de los recursos que tenemos los fotógrafos para generar recorridos, ¿no? Si trabajamos con profundidades de campo extremadamente cortas, como en este caso, un macro prácticamente, donde sabemos que en la fotografía macro la profundidad de campo es muy pequeña, ¿no? Por cuestiones ópticas es muy difícil generar profundidades de campo más largas. De alguna manera es como si dijésemos, es poco lo que hay para recorrer en la imagen. Esto es un poco discutible, ¿no? Lo digo un poco siguiendo con el hilo que venimos reflexionando. Es poco para recorrer porque todo se circunscribe a ese pequeño plano, ¿no? Como si mirásemos la foto, no en este sentido, sino en este sentido, ¿no? O sea, hay como esta franjita nada más, donde se ve la cara, esta especie de gota, y ahí queda, ¿no? Porque el propio autor o autora de esta imagen no quiso que que nos fuésemos, quise decir, me traicionó, que nos fuésemos a recorrer la imagen por otros elementos, ¿no? Entonces, esa reducción tan radical de la profundidad de campo nos reduce la lectura de la imagen a un punto muy específico, ¿sí? Es un poco el juego que se da. O en esta otra, ¿no? En un retrato, en este caso, de vuelta, ¿no? Es decir, hay un punto, si bien hay muchos más elementos, porque todo lo que entra dentro del marco de la imagen, es claramente quien tomó esta imagen, tomó la decisión de que entremos por acá. Eso para empezar, está clarísimo. Es decir, quiere que entremos en este ojo a leer la imagen y que luego el recorrido que hagamos en todo caso sea secundario, ¿no? Porque hay otro ojo, hay una nariz, una boca, una oreja, pero en definitiva esto de que esté totalmente fuera de foco nos marca un poco como la línea a seguir en la lectura de la imagen. Otro ejemplo, el mismo autor de antes, el uruguayo que les dije, del trabajo del circo, acá lo mismo, ¿no? Es decir, esta reducción tan radical del plano focal nos reduce también como el proceso de lectura. No la complejidad de la imagen, pero sí un poco el proceso de lectura, porque nos lo circunscribe a una parte muy concreta de la imagen, ¿no? Y no deja que nos vayamos, por lo menos no nos da la información enfocada, y eso es una forma de no dejarnos irnos, en este caso, de los ojos y la nariz de esta técnica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es todo lo contrario? Bienvenidos al mundo de la fotografía alemana, en este caso con el fotógrafo hombre, porque el nombre Andreas a veces da lugar a confusión, en este caso Andreas saben que puede ser en alemán, en italiano es un nombre, en este caso
masculino, digamos. Andreas Gursky es un fotógrafo alemán actual, contemporáneo, vivito y coleando, debe tener unos 60 años, 60 y pocos, y posiblemente uno de los 3 o 5 fotógrafos más caros de la fotografía, del mercado, quiero decir, de la fotografía. Esta es una foto que llamó 99 centavos, el cartel que hay de fondo, y fue vendida en su momento por $1.300.000. En su momento, ya hace varios años, fue la foto más cara de la historia. Luego él mismo se superó ampliamente, pero parte de esta fotografía, o parte de la gracia de esta fotografía, radica en que todo está en foco. Y esto tiene que ver con un movimiento en el cual él es parte, que es la llamada Escuela de Düsseldorf. Él fue discípulo de un matrimonio de Bernhard y Gila Becher, que son los que tenían la cátedra de fotografía en la Academia de Artes de Düsseldorf, y un poco trabajaron esta cuestión de la objetividad. Bueno, no importa, eso es más complejo para el tiempo que tenemos ahora, pero sí jugaban intencionalmente con esto del foco perfecto. O sea, todo, desde la primera góndola hasta la pared del fondo, allá lejos, está todo completamente en foco. Y acá nos complica mucho la lectura de la imagen porque realmente no sabemos qué tenemos que ver, porque es una ruptura, nosotros no vemos así la realidad, o sea, nosotros tenemos una profundidad de campo mucho más limitada en nuestra mirada, y sin embargo acá hay una cantidad de elementos dignos de ser percibidos, que generan toda una tensión en el recorrido de la imagen. Otra foto de Gursky para que veamos que, igual que hablábamos de Friedlander antes, no es casualidad. Es decir, esto es una forma de ver y una forma de interpretar la fotografía. ¿Sí? Otra autora alemana, también un poco más grande que Gursky, ella debe tener 70 y pico, 70 y largos ya años, que también estudió en la escuela, en la cátedra de los Becher, y que también adscribe al movimiento de la escuela de Düsseldorf, y de vuelta lo mismo. Todo, absolutamente todo en foco. Esto está logrado con cámara de gran formato, respondo antes de que me pregunten, esto está hecho con cámara grande, cámara de estudio, que permite generar profundidades de campo extremadamente largas o extremadamente cortas. Y acá de vuelta lo mismo, todo está en foco, ¿no? Entonces genera una confusión muy grande como espectadores porque no sabemos qué ver. Si vemos las pinturas, si vemos esta especie de mesa monolito central, si vemos las columnas, ¿no? Hay tanta información digna de ser percibida que no sabemos qué ver primero. Y para ratificar lo que decíamos recién, otra foto de Cándida Hofer y de vuelta lo mismo. Desde la primera línea de butacas hasta el palco, o lo que sea que está al fondo de todo de este teatro, todo, absolutamente todo está en foco. ¿Sí? Esto es, fíjense, 4 fotos de 2 autores diferentes, y podríamos mostrar muchas de los herederos de los Becher, y vamos a encontrar este patrón, ¿no? El foco largo que nos genera confusión a la hora de percibir y de recorrer. Simetría plena, sí. Sí y no tanto, Juan. Hofer busca mucho esta simetría, pero generalmente ella misma muchas veces rompía esa simetría, a veces dejando entrar un elemento que generaba una cierta ruptura. ¿Sí? Hay un video muy interesante que habla de la escuela de Düsseldorf y muestra claramente en ejemplos de Hofer cómo esa simetría se volvía asimétrica o no tan perfecta, ¿sí? Pero sí, es un elemento bastante dominante en su fotografía. Bueno, a ver, confusiones como las que genera el buen fotógrafo Alex Webb, norteamericano, donde hay un personaje claramente protagonista, que es este chico que está acá en primer plano, de la izquierda, vamos, de izquierda a derecha, y un personaje secundario, que es el que está colgado de ese cable, ¿no? Diagonal, acompañando la diagonal del barco. Y sin embargo, el personaje protagonista está completamente, ¿no? Volvemos, lo interesante que tiene la fotografía es cuando salimos de lo previsible, la fotografía, el cine, la música y cualquier disciplina de creación, cuando salimos de lo previsible y entramos en el terreno de lo
de lo disruptivo, de lo provocativo, ¿no? Es decir, nos provoca Webb en esta foto, porque nos da un personaje protagonista, pero nos lo desenfoca. Nos dice, ok, es él, pero no es él, es el que está atrás. Y nosotros como espectadores estamos diciendo por dónde entro a la imagen, por el que ocupa media pantalla, media foto, o por este que ocupa mucho menos, pero está tan nítido que el fotógrafo me está invitando a que lo vea y además está en el medio de la imagen, ¿no? No importa, cada uno entra por donde quiere, todas las formas de entrarle a una imagen son correctas, no hay correctas o incorrectas, pero lo que hay son niveles de tensión, y eso es algo muy, muy interesante. ¿Sí? Otra foto interesante de Carlos Bosch, el que veíamos hace un ratito, esto es el contexto de la 125, ¿sí? Para quienes están en Argentina sabrán un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Un conflicto en el año 2011, 2010, bueno, ahí hay alguien por ahí me puede corregir por el chat, o me puede dar el dato, 2008, perdón, gracias, Cederila. Esto estamos hablando del primer gobierno de Cristina, el conflicto que hubo con el campo, ¿no? Parte de las manifestaciones que habían en la ciudad, y en este caso, bueno, una imagen brutal, ¿no? Donde hay una marcha, que esto era, ahí se ve el Cabildo, esto es Plaza de Mayo, ¿no? En el centro de la ciudad de Buenos Aires, era una marcha en apoyo al gobierno, y este juego con este personaje sentado, él está además dentro de la confitería, un personaje un poco estereotipado como un personaje más de derecha, que está leyendo un diario, un periódico de La Nación, un diario más vinculado a la derecha, centro derecha, depende del momento de la historia, que está dándole la espalda a lo que está pasando afuera, y además volvemos al recorrido de lectura del que hablábamos hoy al principio. Estos tres personajes van hacia donde está ella. Es inevitable acompañarlos en el recorrido y llegar a donde está ella. Lo más altamente probable es que hayamos entrado a la foto por ellos y desde ellos hayamos ido hacia ellos, ¿no? Que además está con anteojos oscuros, como si no quisiera ser reconocida, tapada por el diario, que además está leyendo la contratapa del diario, no está leyendo la tapa, sino la sección de los chistes, posiblemente, ¿no? O efemérides, estas cosas que aparecen en la contratapa de un diario, ¿no? Hay muchos elementos que hacen que esta imagen sea brutalmente interesante y brutalmente simbólica de todo el conflicto que se dio y que se sigue dando, por lo menos en el entorno político argentino, y yo creo que de gran parte de Latinoamérica, ¿no? Pero es eso, otro debate. Creo que esta foto resume no solo lo que pasaba en ese momento a nivel político y social, con todo este conflicto con el campo, sino creo que es una metáfora o una imagen que podría ser extrapolada como reflexión para toda la política y los conflictos políticos que se dan en Latinoamérica. Y un detalle, ¿por qué está acá esta foto y no estaba en recorridos de lectura? Por un detalle, es que ella está desenfocada. Si observan, tipo, háganse así en los ojos porque es sutil, pero estos tres personajes, sobre todo este, está perfectamente nítido, y este personaje está levemente desenfocado. Tal vez no le dio la profundidad de campo, o sea, es una cuestión meramente técnica, pero Carlos Bosch eligió dónde poner el foco. Porque la foto podría haber sido al revés, podría haber estado el foco en ella y estos personajes ser lo secundario, desde la nitidez de la imagen, y quizás la lectura de la imagen iba al revés. Pero no, él decidió que el personaje protagonista sea el manifestante que estaba en la plaza y que el personaje secundario sea esta señora leyendo el diario de una conflicto, ¿no? Ahí hay toda una decisión política claramente por parte de quien toma la foto, ¿no? Nos guía un poco en la lectura de la imagen. Volvemos a lo que hablábamos hoy al principio con la frase de Mabel López. Bueno, bien, nada, un ejercicio mío de hace muchos años en el cual salía a fotografiar, a retratar gente en la calle completamente desenfocado. No los desenfoqué en Photoshop, quería ver qué pasaba si retrataba gente directamente desenfocada y ver qué se generaba, ¿no? Cuál era el efecto, qué pasa cuando no reconocemos la identidad de la persona, por dónde también cómo vemos la imagen, reconocemos la anatomía humana,
pero no reconocemos la identidad humana, y eso obviamente nos genera tensión, no sabemos a dónde tenemos que ir con esta foto, ¿sí? Un poco a modo de reflexión. ¿Vamos bien, gente? Nos queda un último apartadito. ¿Son -4? Sí, -4. La idea es hablar durante unos minutitos, gracias Silvia, unos minutitos más, y dejar los últimos 5, 7, 10 minutos para que hagan preguntas o reflexiones por el chat y podamos cerrar la charla. Con apertura de plano, me refiero a que nosotros como fotógrafos, fotógrafas, también decidimos cuánta información dejamos entrar y qué nivel de complejidad también va a conllevar esto en la lectura de una imagen, ¿no? En este caso, Mona Kun es una fotógrafa brasilera de San Pablo, que en realidad vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, hace muchísimos años, 30, 40, no, 35, sí, por ahí. Es una mujer de unos 50 y tantos años, y a los 20 años se fue a vivir a Estados Unidos, y ahí se quedó. Y este es un trabajo precisamente que ella hizo 20 años después de haberse ido en San Pablo. Una fotógrafa brillante, hermosísimo todo lo que hace, les recomiendo mucho que la googleen, a Mona Kun. Y en este caso es un retrato donde claramente cierra el plano y toma la decisión de que sea poca la información periférica que hay a la modelo, ¿no? Es decir, el plano, el foco además está muy claro, es decir, ella está en foco, nos limita, es un foco bastante corto, nos limita, digamos, la lectura a través de la profundidad de campo, y nos limita a través de un plano bastante cerrado que no nos deja ver lo que está pasando alrededor. Un poco parecido a lo que hizo Pierre Gonor, fotógrafo francés que vive en Madrid, en realidad hace muchos años también, en un trabajo que hizo en un barrio que se llama Las 3000 Viviendas, en las afueras de Sevilla, un barrio muy conflictivo desde lo social. Y en este caso es un trabajo que él hizo sobre la comunidad gitana dentro del barrio de Las 3000 Viviendas. También les recomiendo mucho buscarlo a él como retratista y buscar el proyecto concreto. Toda esta información está en internet, por supuesto. Les doy un dato: esta foto está sacada en la casa de cada uno de los personajes, acá vemos a uno solo, pero esto está sacado en su casa. Cuando uno ve esta foto tendemos a pensar que esto está sacado en un estudio, y sin embargo él lo que hizo es llevarse una tela, utilizar ventanas, luces naturales del espacio en el cual él estaba, y retratarlos en ese lugar, pero sin dejarnos ver ese lugar, que también es toda una decisión política, porque en general son viviendas humildes, y lo que él no quería, de alguna manera, era generar, abro comillas, lástima, cierro comillas, sobre la interpretación de estos personajes. Muy por el contrario, lo que él hizo con estos personajes es empoderarlos. ¿Y cómo los empoderó? Dándoles un tratamiento casi como si fueran cuadros barrocos o renacentistas, ¿no? Es decir, personajes que están con una iluminación bellísima, aislados del contexto. Nos quitó toda la información para que no nos vayamos a nada que no tenga que ver con él y su mirada, ¿no? Es decir, y la mirada a cámara además, ¿no? Tan sugerente, ¿no? Como hablábamos antes. Entonces hay una decisión de restringir la lectura de la imagen, en este caso cerrando el plano, ¿no? Dándonos menos información. Brian Schutman, norteamericano, en este proyecto hace un poco, no lo contrario, pero nos abre un poco el plano, nos deja entrever cosas que están pasando alrededor. Él sigue siendo tan protagonista de la foto como él. Lo que pasa es que acá Schutman abre, deja ver la vivienda, deja ver la fogata, deja ver a este niño, que ya nos hace interpretar a este muchacho quizás como padre o hermano mayor. No sabemos muy bien quién es, pero ya la interpretación de la imagen y la lectura y el recorrido que hacemos ya es totalmente distinto a partir de esta apertura de plano. Hay más información, por lo tanto hay que leer más cosas. Otro ejemplo interesante de Lipchitz, fotógrafo argentino, los emigrantes, familias que se iban del país en el 2001, 2002, mejor dicho, después de la crisis del Corralito a fines del 2001, durante el 2002 él se dedicó a retratar gente, familias, cuando dejaban su casa para irse a vivir
al exterior, ¿no? Con sus valijas, todo, camino a Ezeiza, al aeropuerto directo, ¿no? Se llama Los Emigrantes el proyecto, y él abre el plano en todas las fotos para dejar ver un poquito este contexto urbano. Leemos el 100, la ubicación, y además el 100 es muy simbólico, un número como de una meta alcanzada, llegar al 10, llegar al 100, leemos una pintada en la pared, vemos las flores, las macetas en las ventanas, vemos las maletas, las valijas, por supuesto, ¿no? Y así nos introduce en la historia con más información. Similar, en este caso, deja ver el bosque, deja ver la nieve. Más apertura todavía, André Carté, en esta foto, ¿no? Donde ya toma más distancia y ya los personajes empiezan a convivir con otros elementos, árboles, faroles, banquitos, caminos, ¿no? Entonces estos personajes de alguna manera están como dialogando, sigue siendo el protagonista de la foto, este personaje de acá, por más pequeño que sea, pero nos lo pone en un contexto en el cual nos obliga a leer mucha más información. Lo mismo en esta foto de Martín Stoll, fotógrafo argentino, y lo mismo, más radical todavía, en esta foto de Tomio Seike, fotógrafo japonés, fotógrafo que hizo en Inglaterra en realidad, cuando vivía allí, desde el balcón, desde la ventana de su casa, que fotografió personas caminando por al lado solas, caminando por al lado de la playa. Quitó el horizonte, lo cual genera un efecto muy incómodo, y de vuelta lo mismo. Este personaje de acá sigue siendo el protagonista, igual que el gitano en la foto de Pierre Gonor, solo que nos lo pone en un contexto que nos obliga a leer más información, ¿no? Y a interpretar a este personaje en relación a un contexto. ¿Sí? Que es un poco el juego que se propone cuando uno abre el plano. Bien. Nos quedan unos minutos, son y 52, ¿sí? Tengo yo en mi reloj. Para debatir un poquito, para charlar o para que hagan algunas reflexiones, ¿sí? Así antes de cerrar la charla podemos intercambiar opiniones. A ver, ¿quién se anima? Voy a dejar esta foto de fondo, de Carté, por ejemplo. André Carté, fotógrafo húngaro creo que era. Gracias, Karina. No sé si me estás aplaudiendo a mí o estás aplaudiendo a Carté. Yo creo que sería más lógico que aplaudas a Carté. Es mi recomendación, aplaudirlo a él o a cualquiera de los múltiples ejemplos que vimos en la presentación. Si eran para mí los aplausos, te los agradezco. Silvia, en la última foto me llama la atención la textura del mar como similar a la de arena por la rugosidad. Sí, de hecho es parte del juego que él buscaba. Además en esto de haber quitado a mí, bueno, gracias, en el hecho de haber quitado el horizonte, genera una imagen muy plana y eso hace que sea muy difícil de interpretar la foto. Alguien que hizo esto también, jugando con las virtudes del teleobjetivo, fue Franco Fontana, un fotógrafo italiano. También les recomiendo buscar. Bien, más comentarios, más reflexiones. Cambio de foto, me quedo con la de Lipchitz. A ver. Está haciendo frío hoy. Para tomarse un café calentito. No sé cómo estará en Colombia, no sé cómo estará en otros rincones del planeta. Acá está haciendo frío. A ver, alguien más. Vamos, anímense. Anímense, algún comentario, alguna reflexión. Bueno, tan tímidos y tímidas. O alguien está escribiendo desesperado, porque claro, esto del chat también obliga a escribir rápido. No se preocupe, escriban como salga, no importa, ¿sí? Porque a veces cuando uno se apura no sale del todo bien escrito y uno dice, no, van a ver que lo escribí mal, no importa. Planteen lo que quieran plantear, así nos da tiempo a charlar. Bien, Katy, entiendo, Katy Sotomayor. Espera que se me van, dame un segundo que abro la ventanita. A ver, Katy dice, entré un poco tarde, pero todo muy interesante, muchas gracias. Bueno, para la fotografía más que para mí. Bueno, gracias, Katy, Laura.
atmósfera fotográfica de Gonor me ha recordado un poco a los retratos de Hendrik Perten. No lo tengo, así que no te puedo responder a la comparación que estás haciendo. Después, en todo caso, lo googleo. Saludos desde Perú, dice Katy. Bueno, bienvenido a Perú. No te puedo hacer un comentario sobre la comparación que estás haciendo. Después lo voy a buscar, ¿sí? Para ver un poco la referencia que estás haciendo. Sí, son muy barrocos, ¿no? El uso de la iluminación que hace Gonor en general en sus fotos. Este juego una iluminación muy dramática, ¿no? A veces con pocos recursos genera una iluminación muy tensa. Bien, a ver, algún comentario más, los últimos minutitos, antes de cerrar la charla. ¿Alguien más que quiera hacer alguna reflexión? Tenemos entonces en Perú también, en Colombia. No sé si hay alguien más en algún otro rincón del planeta. La creatividad y uso de pequeños elementos, grandes recursos, dice Juan. Sí, no se necesitan grandes cosas estrambóticas, te genera grandes producciones. Sí, exacto, a eso iba. No se necesitan grandes producciones, fuegos artificiales en las imágenes para que sean imágenes interesantes. Este ejemplo de Lipschitz que estamos viendo es una buena muestra. Es tremendamente potente esta serie, todo el proyecto, además por toda la cuestión social, y con pequeños detalles, ¿no? Como esto de dejar entrar un poquito el entorno urbano para dejarnos claro dónde está ese personaje. Con ese detalle cambia completamente toda la foto y la serie. Y Laura dice, les recomiendo muy respetuosamente que lo mire. Seguro le va a encantar, ese fotógrafo holandés que le menciono su trabajo se basa un poco en la atmósfera de las pinturas de Rembrandt. Dale, sí, por supuesto, Laura. Además, cuando digo que lo voy a mirar, generalmente lo suelo hacer porque también me da la inquietud a mí, y así es como uno va aumentando su propia biblioteca también. Obviamente uno no conoce uno o una, nadie conoce a todos los autores, hay muchos fotógrafos muy interesantes, e incluso la selección de material que uno hace siempre la hace dentro de lo caprichoso que es hacer una selección de material. Digo, podría estar esta foto de Lipschitz o cualquier otra, y posiblemente sería también un buen ejemplo, ¿no? Siempre cualquier proceso de selección es caprichoso, le encantará su trabajo, estoy segura, es inmensamente interesante, yo quedé encantada. Bueno, me comprometo a mirar, igual acá me quedo, espérate, voy a volver a mirar, Hendrik Kersten, ahí está, bueno, pues cuando se cierre para no perder el nombre. Gente, les pongo acá nada más, un poco por si alguien quiere, les pongo mi Instagram, Ezequiel Blumstein, bueno, con el arroba, creo haber escrito bien mi apellido, Ezequiel Blumstein, mi Instagram, y si alguien quiere también tengo mi web, proyectos personales, ezequielblumstein.com. Escriban bien mi nombre, nada más. Hay una B corta ahí que no saben lo que puede llegar a molestar esa B corta después de la U. Pero bueno, nada, los invito si quieren también a estudiar un poco mi trabajo. Y bueno, ya tendremos oportunidad de cruzarnos. Muchas gracias por su ponencia, felicidades. Bueno, gracias Laura. Bueno, gracias a ustedes por haberse conectado. Gracias Lila por el apoyo. Y bueno, nada, les mando un saludo muy grande y que tengan un lindo día, una linda semana también, y un abrazo para todos y para todas. Ahí les dejo Lila los datos para las grabaciones y para el resto de charlas de esta semana. Bueno, les mando un saludo muy cariñoso a todos.